Guadalajara al día, la gente de la carne y la campiña, la arquitectura negra y el TIC, paseando por Molina. Guadalajara al día, Pastrana, Azuqueca y Tendilla, el Tajo, el Henares y el Tajuña, que llenan Arriaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara, el día 12 de octubre, día festivo, festividad de la Virgen del Pilar, pero nosotros no queremos olvidar algo que está sucediendo ahora mismo, y es que el Tajo se ahoga. Por eso hoy queremos tener un programa especial, vamos a hablar con la red del Tajo y nos van a contar, pues lo primero, cómo ha surgido el hecho de que tantas asociaciones y tantos colectivos de todo el panorama, no solo nacional, sino también del vecino país de Portugal, se hayan juntado con una misma misión: rescatar a este río Tajo que poco a poco se está ahogando y está desapareciendo. Así que ese es el problema, ese es el motivo principal por el que hoy estamos aquí, por decir basta ya a este trasvase y basta ya a que nuestro Tajo se ahogue. Así que esto es Guadalajara al día. Comenzamos. Bueno, pues a pesar de ser un día festivo y aunque lo estemos celebrando, no nos queremos olvidar de una realidad que sigue sucediendo y, por desgracia, es algo que va poco a poco a más. Nos acompaña ya desde la red del Tajo María Eugenia Somalo. Buenas tardes, María Eugenia. Hola, buenas tardes. María Eugenia, vamos a empezar situándonos, ¿no? ¿Cómo surge esta red del Tajo? Una red del Tajo que realmente es una plataforma ciudadana, una red ciudadana que la conforman muchos colectivos, pero además con un objetivo común, ¿no? ¿Cómo surge y cómo os unís todos en uno? Bueno, hace ya tiempo, mucho antes del 2007, cada lugar y en cada lugar de distintas ciudades, pueblos o lugares donde el Tajo está pasando, había problemas diversos muy específicos en cada sitio y muchísimos en común y con un origen que todos terminaron analizando, lo que luego ha estado más bien proyectándose y manifestándonos el otro día 26, que ya lo habéis pasado. El asunto fue que en una de las tantas jornadas, congresos y reuniones que se hacían de tipo científico, de tipo divulgativo, íbamos gente muy diversa, tanto de academia como de asociaciones ecologistas o asociaciones diversas que necesitaban, o empresas incluso que necesitaban el agua realmente limpia de algún tipo en los caminos que tiene el propio río. Lo que sí nos damos cuenta que todos ellos, o muchos de ellos, que tenemos que tener claro el concepto de cuenca de un río, porque la directiva europea tiene una serie de planteamientos, que el primero es ese: tener como principio no la propiedad de una parte de un río, con lo cual se generan abusos de todo tipo, y por lo tanto activistas que defienden la propia vida del río, como el hecho de que tenemos, todos los que estamos trabajando en ello, tener el concepto de cuenca, y los que lo transmiten como vosotros, pues también que veamos eso. Por eso este planteamiento que hacéis siempre es muy bueno, porque sí que tenéis ese concepto. Entonces, en ese concepto de cuenca, el verlo completo tiene un nacimiento, que en nuestro caso están los montes universales, y desde luego todo esto en los lugares donde son cabeceras de río es donde el agua está más limpia. Entonces va siguiendo, y cuando va pasando por sitios urbanos o por lugares tal, tristemente va desperdiciándose de muy diverso tipo. Cuando hay centrales eléctricas, cuando hay ahogos, que es lo que pasa, o pinzamientos, como es lo que está pasando en el Tajo en cabecera, pues realmente ese tipo de planteamientos era importante. Entonces, como la pregunta que me has hecho es cómo empezó esta concienciación colectiva de todos los grupos, pues fue en Talavera en el 2007, cuando en una de las jornadas, que vinieron gente de todo tipo, como te he dicho, pues se planteó por qué no hacer
cosas en común como red del Tajo. Y entonces se planteó que en cada lugar donde se hiciera, donde hubiera más problemas o donde están viviendo la gente, incluido Portugal, porque esas reuniones las hacíamos con los portugueses, científicos también, académicos y activistas. Y poetas. Iba a traeros un libro, pero ya lo pasaremos otro día, o os lo paso otro día. Poetas que han escrito sobre el río, poemas, que han escrito ensayos diversos, pero que han escrito narrativas preciosas de, por ejemplo, los peces. Hay maravillas en relación con el río. Yo creo que es de los ríos más escritos sobre ello de diverso tipo. ¿Y actualmente cuántos colectivos ciudadanos formáis? Porque eso empezó, como bien decíamos, en 2007, eso empezó a crecer, y ahora mismo ¿cuántos sois? ¿Cuál es el número total? Que hace unos días además presentabais unas firmas en agricultura que ahora hablaremos. Nunca sabemos cuántos, pero hay 80 y tantos entre colectivos y de diverso tipo, como te he dicho. Lo que sí, las adhesiones al manifiesto que hicimos el otro día, que luego hablamos, como me dices, pues han salido 230 adhesiones diversas de colectivos, siempre colectivos. ¿Por qué pasa? Porque se solidarizan, por ejemplo, los del Ebro se estaban solidarizando también porque aquello fue una gran lucha, pues nosotros también la tenemos y ellos solidarizan con nosotros. Pero son diverso tipo y el listado lo tenéis, por tanto podéis elegir lo que queráis porque los graves problemas son en diversos tipos, en cabecera, porque se llevan, es como si a la arteria aorta se llevan el 80% y el 70% de cabecera, que es el agua más limpia. Nunca en cabecera se puede hacer lo que se está haciendo, que es como si fuera nuestro cuerpo y la arteria aorta. Yo estuve en hemodinámica, entonces sé un poquillo de ese tipo de cosas. La arteria aorta, como si nada más salir del ventrículo izquierdo, directamente se le pegara una pinza o los ateromas que le hacen estrecharse, y entonces deja absolutamente estéril todo lo demás. Es como si el siguiente riego ya no funcionara. Entonces esto es realmente alucinante, ¿no? ¿Cuál es el estado actual del río Tajo? Estamos viendo imágenes pues de este mismo verano, de hace unos días prácticamente, del estado, en este caso, del pantano del embalse de Entrepeñas, pero de Buendía. Pero ¿cuál es el estado del río Tajo ahora mismo en cuanto a su salud? Si le tuviéramos que llevar al médico al río Tajo y le hicieran una analítica completa, ¿qué datos nos arrojaría? Bueno, es en cada lugar, ¿no? Porque si en estos sitios ahora mismo está pasando esto, que se está llevando directamente el agua, el 80% a toda una zona de Segura, pues realmente luego después toda la porquería realmente mal depurada y sin hacer una buenísima depuración de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid que están al sur, y echando al Tajo, pues eso es otro porcentaje. Es decir, el porcentaje en cada sitio es diferente. El total, yo no te podría dar dato, pero desde luego es por allí que se llevan el agua limpia. Por la mitad que estamos, como si nosotros estuviéramos en nuestro cuerpo, comiendo y tomando y bebiendo cosas que son malísimas para todo nuestro cuerpo y el oxígeno general y el envenenamiento que hacemos, pues eso está pasando con las cloacas de toda la Comunidad de Madrid, o sea, de la Comunidad de Madrid que está desaguando en esa zona. Y por otro lado, cuando llega ya hacia Portugal, que puede estar a lo mejor diluyendo o enriqueciéndose con los ríos del norte, resulta que luego se lo llevan, hacen otras pequeñas presas para que luego allí unas hidroeléctricas, que son los que tienen negocio. Entonces, bueno, os he traído un libro de Agua limpia, manos sucias, cómo son todas esas empresas y hidroeléctricas privadas que están privatizando todo para que ahí generen. ¿Y eso qué hace? Pues otra contaminación de toda la historia. Y luego ya Almaraz y toda la zona de Extremadura con las nucleares. O sea, todo eso está envenenando al río de diverso tipo. Y en Portugal pasa lo mismo, les llega ya mal, pues ellos generan lo mismo y por eso tienen, o por lo menos algo menos, pero desde luego por la proporción que tenemos. Es decir, el diagnóstico es todo eso sumado, ¿no? Entonces, porcentaje no te puedo decir, pero es el más maltratado, como hemos dicho muchas veces, de todo el río más largo, y le llamaron la sonrisa de España, fíjate,
porque está como si fuera la cara, y el Tajo como si fuera la sonrisa de España, diciendo, Dios mío, ahora está triste, tristísimo, y está llorando. Hicisteis un manifiesto, el manifiesto en defensa de un Tajo vivo, un manifiesto que además, como bien decías, había varios colectivos que se adherían, que se sumaban, más de 200 los que compartían este manifiesto. Una de las partes, aparte de rechazar la actual redacción de la propuesta del plan hidrográfico del Tajo, otro era... ¿Cómo consideráis vosotros actualmente el trasvase del Tajo Segura? ¿Qué opinión os merece y que además queda reflejada también en este manifiesto? Pues realmente cuando eso se generó había un porcentaje de llegada de agua y de ríos y de lluvias muchísimo mayor, es decir, ha bajado un 47% de llegada. Por tanto, no puede tener el trasvase, a lo mejor es necesario para algunas zonas, a lo mejor no hay que cerrarlo del todo, a lo mejor, es decir, todo eso es cuestionable porque la llegada de ese Tajo está generando lo que está pasando en todo Sacedón, Buendía y todos los pueblos ribereños de entre Peñas y Buendía. Entonces, Sacedón está, cuando ves en vertical justo la presa, hay por lo menos 50 metros en vertical vacío en relación como estaba cuando estaba lleno. Que es que además lo hemos visto porque éramos pequeños y íbamos allí a veces a nadar o a ver todo aquello, ver las hoces y ver todas las playas de alrededor y todas las pequeñas empresas es que están cerrando, y ya lo habéis sacado vosotros en los días anteriores. Y entonces ahora mismo ese porcentaje tiene que abrirse. Ha salido un pequeño decreto que parece que es antes de elecciones para liberar cuando es necesario un agua, que ya lo desarrollaremos un poco más adelante o lo pasaremos los días que venís, para ver si eso se ejecuta o no se ejecuta, porque a veces se plantean y luego resulta que no se ejecutan como se han planteado. Eso es la historia, que las leyes no se cumplen como realmente dice la Directiva Europea, que tenemos obligación de aplicarla, y no se está aplicando, y menos con la calidad y con los caudales adecuados. Llevamos todo un verano haciendo la cobertura pues de toda la manifestación, de cómo se han levantado los pueblos ribereños, de cómo han dicho ese basta ya, ese no al trasvase. Desde la red del Tajo, que lleváis desde el 2007 en esta misma lucha, un poco qué les diríais, y sobre todo si crees, María Eugenia, que esto está sirviendo de algo, si está siendo útil, si se les está escuchando, si se va a poner freno. Es decir, ¿esto sirve de algo, el hecho de que la gente salga a la calle, de que ya digan que no basta, que basta ya, que no se le siga robando el agua del pantano? ¿Sirve de algo, María Eugenia? Pues yo creo que sí, porque es presión social. Y la presión social es fundamental para tomar decisiones políticas. Y entonces es que es importante, es que los políticos tienen que recorrerlo, tienen que recorrer los ríos, tienen que recorrer los lugares. Los políticos de cada lugar no pueden apropiarse de su zona, tienen que verla tener esa completa. idea de cauce, ¿no? Exacto, que es un poco lo que porque vosotros además, defendéis. claro, la Directiva Europea plantea que cuando los ríos están por distintos lugares y distintos países, tiene que hacerse una decisión global de Estado y de Estados, y por tanto hacer convenios entre Estados, y el convenio de Albufeira es el que se hizo en relación con Portugal, pero incluso con menoscabos realmente de todo esto, ¿no? Y entonces es importantísimo porque el político no tiene que confrontar con el otro político, tienen que colaborar. Entonces eso colabora, el Tajo se ahoga, tienen que colaborar todos los políticos, porque nosotros como ciudadanos, que también podíamos tomar propiedad de nuestro trozo, pues no, como ciudadanos hemos colaborado entre todos para esa presión importante que necesita todo para conseguirse, tristemente, porque no se hace con racionalidad las historias, o a lo mejor hay distintas propuestas. Uno piensa más en lo particular, otros piensan más en lo colectivo, lo particular va a juntarse en lo colectivo, ¿qué va? Porque los particulares terminan siendo monopolios y generan monopolios. Eso es lo que ha pasado con las privatizaciones de todas las decisiones políticas que se han tomado, y ya sabéis quiénes son quienes privatizan. Entonces esto es absolutamente absurdo. Hay que colaborar para las decisiones colectivas. El Tajo es una cuenca completa
y los ríos son cuencas completas, los afluentes son cuencas también de su propio afluente, pero todos tienen que llegar a esa zona. Y eso de que el río y el desagüe y al final todo lo que significa llegar el agua al mar se pierde. No se pierde. Todo eso es una riqueza impresionante en esos... me falta la palabra. En el final de los ríos. Todo eso son riquezas impresionantes. ¿Cómo le vas a quitar? Desembocaduras. Las desembocaduras, exacto, perdón. ¿Cómo le vas a quitar la riqueza a aquello si genera una riqueza impresionante en esa zona? Entonces es como lo que nos han hecho aquí. Se quita todo y la riqueza de aquí se pierde. Tiene que correr el agua, tiene que tener luz y eso. Por eso meter el agua en tuberías constantemente pues tampoco es bueno. Tiene que estar corriendo y teniendo luz. Tiene que estar caminando como nosotros tenemos que caminar. A finales de septiembre ibais desde la red del Tajo, os presentabais en el Ministerio de Agricultura con un único cometido. ¿Qué es lo que hicisteis allí? Sobre todo, ¿cómo os recibieron? ¿Qué es lo que veníais a pedir? Bueno, pues llegamos allí, pusimos los pancartas de los de Toledo, las de Extremadura, sobre todo las grandes y las enormes, el Colabora también estaba, pero y fueron llegando periodistas, fueron llegando gente que iba a entrar, como era, que también estaba allí, Elena de la Cruz, la ministra, la consejera de promoción, y entonces allí a ella también le hicieron entrevistas, saludamos, yo no les conocía la verdad, pero nos conocían a nosotros ya porque estábamos en las movidas. Las imágenes, hoy estamos viendo. Exacto, esos son los ríos, y entonces estábamos en la puerta del ministerio y iban llegando unos y otros, y lo que quisieron, cuando luego el que ya más colabora como presidente de la red, precisamente él, que tenemos nuestras camisetas, Cano, ¿Qué es lo que Miguel, les presentabais? Él es de Toledo, Miguel es de Aranjuez. Es decir, que todos lo que presentaron a ella, a la ministra, era precisamente eso, o sea, que ahí, en la propia plan, que ya se presentaba el plan en el Consejo del Agua, que bueno, que se planteara esta situación, todo lo que hemos dicho antes, toda esta situación de toda la zona, porque ellos son Elena son Castilla-La Mancha. Entonces ellos plantean, ellos ya lo tienen concienciado y además hay elecciones, por tanto ahora la gente no está apoyando, pero quieren confrontar en vez de colaborar. Hay que enfrentar, mejor dicho, hay que colaborar para que ese tipo de cosas, el Consejo del Agua toma decisiones y ahí se plantean los planes. Se plantean los planes y se aprueban ahora en el Consejo de Ministros. Pues no puede ser en las condiciones en las que llega, porque no es así como tiene que ser el Tajo. Tiene que plantear, desarrollar calidad del agua por todas partes, desarrollar y dejar de una vez ese trasvase en esas condiciones. Tiene primero esperar a que se plantee, nada de volar que lleno y entre Peñas y Buendía vacío, porque además todo lo más que hay es todo el lodo y todo el fondo que nunca es agua. Entonces directamente no puede ser, y luego ya que toda esa canalizaciones sea caminando, discurriendo el agua con esa luz maravillosa que tenemos, porque además enriquece las riberas, lo mismo que en el final la llegada al mar enriquece todo eso, a su paso igualmente por todas las riberas. Han hecho a veces en Brasil unas cosas tan maravillosas de unos ríos que han plantado directamente arbolados del lugar para, por si acaso inundaciones, por si acaso... Es que se puede hacer maravillas para que todo eso genere calidad y genere que el agua vaya limpia, que la gente se pueda bañar. Es que en Toledo en el 72 dejaron de hacerlo, pero es que eso es absurdo. Y como os digo siempre, yo soy valenciana y el tema va al Segura, entonces va a Alicante, Murcia, que riegan todo el Segura, pero es que eso es absurdo que sea el 80%, que si es posible que pueda hacer, primero que desarrollen. Fue genial. Que una vez que ya esté corriendo el Tajo, luego vean si se pueden llevar algo para allá, ¿no? Sí, pero a lo mejor ahora no, hasta que hagan lo que Alberto Vázquez Figueroa, que es genial, lo que él planteó hace mucho. Os he traído además el libro donde está escrito todo esto también. Y entonces es alucinante cómo si desde el agua del mar se puede hacer una historia que el agua caiga desde, como decía Alberto, desde 400 o 500 metros de alto,
cómo ese agua sacada del mar por vía árabe, por cultura árabe, subiéndola hacia arriba para que luego caiga directamente de lleno, llega, al caer de golpe el agua, hace con una membrana de ósmosis inversa, llega el agua y esa membrana pone el agua dulce por un lado y el otro. Pero bueno, eso es maravilloso, eso hay que desarrollarlo mucho más y generarlo. O sea, y yo quiero que toda la gente de la Red del Tajo vea eso que habéis hecho de Álvarez Figueroa, y el libro lo tengo ahí preparado para dar fotocopias a todos. Que cada uno, a lo mejor lo que le ha faltado a Alberto Álvarez Figueroa es el apoyo social. Entonces, ha estado siempre con ministerios, con investigadores, con empresas y tal. Pero con grandes redes sociales como esta, yo quiero... O sea, que conozca la Red del Tajo, ¿no? Que conozca la Red del Tajo y que nosotros apoyemos esa situación, porque eso liberaría todo lo que son trasvases. El trasvase nunca es bueno para un río. Tenéis además unos objetivos muy claros y que es lo que reclamáis en vuestro manifiesto. Voy a leer los puntos. Sí, sí. Que es el establecimiento en el Tajo y de todos los ríos de la cuenca de un régimen obligatorio de caudales ecológicos. Además, también la finalización del trasvase Tajo Segura, la mejora de la depuración de las aguas residuales, una explotación hidroeléctrica en Extremadura que permita la llegada a Portugal de un régimen adecuado de caudales y mejorar la gestión del río en la parte portuguesa de la demarcación. Exacto. Estos son los puntos principales que la Red del Tajo presentaba, Exacto. a la que se han adherido muchos colectivos y... ¿Veis factible que esto llegue a ocurrir? ¿Que esto, con quién tenéis que seguir peleando y haciendo y mostrando que estos son realmente vuestros cometidos? Mira, no es con quién. Nosotros vamos a seguir. Y además lo tienen clarísimo los de Cabecera del Tajo y lo tienen clarísimo en Toledo, porque es histórico lo de Toledo, los de Aranjuez y los de Talavera y todos los siguientes en donde está Almaraz y toda esa zona de Extremadura es impresionante también. Es decir, como todos no tenemos conciencia ya histórica, lo que tienen que hacerla son los políticos, que vengan a nosotros, y nosotros desde luego vamos a seguir yendo. Parte de lo que pasó en la entrada al ministerio es que se llevó Cano llevó ¿cómo se dice?, el manifiesto, y con los periodistas iban a entrar, y entonces a la ministra, para que al llegar al registro lo registraran, pero visto por televisión. Pues una persona que estaba allí dijo que no, que estaba encargada de que allí no pasara nadie más, y dentro del ministerio que entrara él, y que nada de periodismos y nada de televisiones y nada de grabar en ese sentido. Y entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues eso, llamamos a abogados para ver si eso lo podíamos realmente hacer. Y claro que se puede, lo que pasa es que con 5 minutos que teníamos, pues ya era más así. Pero te quiero decir que nosotros vamos a ir a por todas, toda la red tiene conciencia ya de todo esto. Entonces, bueno... ¿Hay posibilidad, queda margen para salvar el Tajo? Pues queda margen porque estamos ya metidos de lleno y ya están empezando a hacer... cada uno va haciendo alguna cosa que luego les sirva para la historia de los políticos. Entonces, ahora no tiene más remedio porque hay mucha presión. Y eso es lo que pasó en el Ebro. En el Ebro había mucha presión. Y una de las cosas realmente importantes, hay mucha expresión en Levante, en Aragón, en Cataluña, en Navarra, es decir, todo eso está muy presionado políticamente y socialmente sobre todo, con lo cual los políticos responden. Pero en el pobre Tajo pasa al revés, hay muchísimo terreno, que además van a por ello por todas partes. Guadalajara es la provincia española que más energía ha dado a toda España. Fíjate las nucleares de Trillo y de Zorita. En todo lo que es fracking, que están ahora queriéndose meterse, pero ya menos mal que han ido parando el tema del fracking. También es una zona, Castilla-La Mancha, absolutamente entre Guadalajara y Cuenca. Y luego el río y el Tajo. Y el Tajo con esas terribles deformaciones, más que deformaciones, envenenamientos y pellizcos que le dan absolutamente terribles, ¿no? Entonces, Guadalajara es la que más da y en cambio es la que menos recibe, porque realmente tiene poquísima población comparado con el territorio. Castilla-La Mancha le pasa lo mismo, y en cambio Levante y Extremadura le pasa también igual, y en Levante, en todo lo que es la parte de Comunidad de Madrid, pues le pasa también, pero en Levante pasa todo lo contrario. Tiene muchísimos millones de población y poquísimo terreno. Espacio, claro. Entonces eso es clave, porque pasa con los políticos, los políticos de muchísima gente, como son PSOE y PP, pues resulta que ahí tienen los votos.
Entonces, como ellos cuentan votos, eso siempre me ha parecido importante. Yo soy de ciencias políticas, además, y sociología. Entonces, me ha parecido importante que calculemos todo ese tipo de cosas. Y luego, lo que supone el envenenamiento en nuestro cuerpo, que es fluido. Y, por tanto, esa sensibilidad nos pasa a nosotros también. Nos enfrentamos, nos confrontamos, no. Vamos a colaborar, que es una parte más positiva, y además, así nuestro agua se queda más limpio en el sentido de colaboración. Pues nos quedamos con eso, María Eugenia, que siga la colaboración y que no se nos olvide, ¿no?, que el Tajo se ahoga, que tenemos herramientas como colectivo ciudadano para hacerlo, ¿no?, para presionar, como bien dices, desde la red del Tajo, desde las distintas organizaciones y colectivos que forman esta red del Tajo. Gracias por el esfuerzo que estáis haciendo, gracias por crear un colectivo ciudadano de este tipo. Bueno. Y sobre todo os seguimos de cerca, os seguimos en la lucha para conseguir que el Tajo resurja y volver a verle por nuestra tierra. Pues mira, gracias a vosotros porque transmitís, vamos, me parecéis siempre de lo más oportuno. Es impresionante lo bien que estáis cogiendo cada anécdota que está ocurriendo. Y ahora los ribereños precisamente están haciendo por todos los pueblos, porque ya lo dijeron cuando hicisteis la entrevista, están en todos los pueblos explicando cada vez más. En Pastrana va a ser el martes. Sí, que conozcan, os he traído también un pero que para que todos los pueblos conozcan realmente todo esto, ¿no? Gracias, de verdad, María Eugenia, no tenemos tiempo para más, nos seguiremos viendo. Gracias también a vosotros por habernos acompañado, por tomar conciencia que el Tajo se ahoga y nosotros vamos a hacer todo lo posible para evitarlo. Mañana volvemos a repetir nuestra cita como siempre aquí en Guadalajara al Día.